Santo Sacramento, Jesús Eucaristía, rodeado de sus ángeles, ya está presente aquí. Nos ponemos de rodillas y el corazón alzamos, nos llenamos de alegría y venimos a adorar a Cristo, Cristo, Cristo. Gracias por estar aquí. ¡Qué alegría el poder estar contigo! Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su Sacratísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión. Oh Jesús, por vuestro amor, por la conversión de los pobres pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Pues nos encontramos una vez más en esta capilla que ya nos ha recibido en varias ocasiones, agradeciendo a las hermanas eucarísticas reparadoras que nos acompañan y nos ayudan en esta transmisión. Quisiera una vez más pedirle al Señor que nos acompañe en este curso que queremos ofrecer a ustedes y a todos los que quieran escuchar la palabra de Dios a través de estas meditaciones, de estas reflexiones que vamos a ofrecer. Como les he contado en otras ocasiones, a mí no me gusta dar los cursos, sino con Él presidiendo. Se han dado cuenta que Él queda en el centro, nosotros todos nos hacemos a un lado para que sea Él el que vaya tocando nuestros corazones. El tema es muy importante, muy importante. El título se llama "Es hora de despertar a la santidad". No sé la experiencia que ustedes tienen de la vida, de las personas. Yo les voy a contar un poquito la que yo tengo. Empiezo a comprender por qué el mundo está como está. Y no hablo de los ateos, de los terroristas, de los malos. No, yo no estoy hablando ahora en este momento de ellos. Estoy hablando de los católicos. Estoy sorprendido, y vaya que he visitado países, estoy sorprendido de que muchos creen en Dios. Dicen tener fe, reciben los sacramentos, pero su vida no está configurada con Cristo. No viven como Él, no piensan como Él, no hablan como Él, no están obrando como Él quiere que obremos, no amamos al prójimo como Él quiere que lo amemos, no oramos, no tenemos ese contacto con Él como Él espera de nosotros, especialmente en la Eucaristía. Por eso la prioridad de estos cursos es estar con Él, para que todo lo que vayamos diciendo aquí, que verdaderamente sean sus palabras y salga de su corazón, ese corazón que está vivo y palpitante en la Eucaristía, que vaya saliendo de aquí
hacia ustedes. En este caso es una transmisión, bueno, una transmisión, pero sin embargo el fruto espiritual que no se deja esperar. Es hora de despertar a la santidad. ¿Por qué? Porque veo que las personas no viven la fe. Y a lo mejor, no, y esto no es una crítica para nadie, sino es una reflexión que yo me he hecho. He celebrado bodas, he celebrado bautizos, he celebrado primeras comuniones, he celebrado 15 años, que es también un evento que en algunos países se celebra. He celebrado muchas Eucaristías, como he celebrado graduaciones de universidad de algunos jóvenes. Y por darles un ejemplo, todo esto que les he dicho, cuando llega el momento, van a misa, se visten bien. Primero, imagínense, no saben ni siquiera comportarse en la Eucaristía. No saben cuándo se tienen que poner de pie, cuándo se tienen que sentar, etcétera. Claro, menos van a saber qué tienen que responder. Ya eso es un foco para decir, si no saben vivir una Eucaristía o responder una Eucaristía, quiere decir que no frecuentan la Eucaristía. Y es la gente que supuestamente vive la fe. Después viene el momento de la comunión. No sé, puede haber 300 personas yo estoy celebrando en templos grandísimos que tienen una capacidad de 1000 personas, pues puede haber 300 personas. No comulgan ni 30 de las 300 personas. Entonces, quiere decir que hay algo, y esto es lo que quiero transmitir. ¿Se dan cuenta? Es una reflexión. ¿Qué está pasando en el corazón del hombre católico? Católico, no el ateo. El ateo ya lo sabemos, no quiere saber nada de Dios, lo critica, se mofa, se burla, lo persigue, y si puede hacer daño también a los católicos, depende de quién sea. Eso ya lo conocemos porque lleva 2000 años pasando. Pero yo la reflexión que me hago, y ahora estoy en un país católico, y digo, ¿y dónde está el fervor? ¿Dónde está el conocimiento de la fe? ¿Dónde está la vivencia de la fe? ¿Dónde está el conocimiento y la vivencia litúrgica de la Iglesia Católica? Y entonces yo digo, si esto que yo veo son las fuerzas vivas de la Iglesia, ¿qué espera la Iglesia en pocos años? Si estos jóvenes van a ser papás, si, no sé, estos adultos que se supone tienen que hablar ya a sus hijos y a sus nietos de la fe, de verdad que hace mucho pensar. Yo se los comparto porque no sé la experiencia que ustedes tengan, pero de verdad, si somos católicos y queremos una iglesia viva, evangelizadora, santa, que transforme la historia, pues estas preguntas sí las tenemos que hacer. ¿Qué está pasando? Ya más o menos todos podemos decir los elementos: ateísmo, falta de oración, falta de práctica sacramental, etcétera. En la familia ya no se vive la fe, etcétera. Los colegios pues ya no son, inclusive algunos católicos ya no evangelizan, etcétera. Bueno, podíamos hacer el diagnóstico, pero no me voy a entretener ahí. Queremos pasar a la respuesta. Y ahí es donde ya vamos a entrar al curso. La respuesta pasa a través de una evangelización, volver a salir de misiones. Por lo tanto, los que estamos en Cristo, los que estamos con Él, debemos estar convencidos de que esto puede cambiar. Y yo estoy enamorado de Cristo, y por eso quiero compartirlo no a 3, a todo el mundo. Y más si me estoy dando cuenta de que el mundo perece. Mira cómo está la humanidad fuera. Perece porque no conoce al Señor. Después, tenemos un tesoro en la Iglesia Católica. Imagínense la Eucaristía. ¿Qué religión, qué secta puede decir que tiene algo parecido a lo del Señor? Nadie. Tenemos a la Virgen María, la palabra de Dios, la doctrina, etcétera. No me voy a entretener tampoco. Lo que quiero es encender el corazón y decir, es verdad. Es verdad que en la Iglesia Católica también, muchos que pertenecemos a la Iglesia, nos falta santidad. Dios puede transformar el corazón del hombre, pero necesita santos para llevar ese evangelio, esa palabra, esa semilla, esa verdad, esa espada de 2 filos que penetra las almas a muchos allá afuera.
Y ese es el sentido del curso. Ahora vamos a hablar de las fuentes, pero ese es el sentido por el cual yo he querido lanzar un curso más. Hemos lanzado el combate espiritual, el arte de aprender de nuestras faltas, etcétera. Hemos tenido ya varios cursos, los 33 días de la consagración. ¿Y por qué ahora este? Por la experiencia que yo tengo como sacerdote, como católico. Yo también soy bautizado. Digo, no puede ser. Esto, la iglesia sí. ¿Qué va a pasar con la iglesia entonces dentro de 15, 20 años? Si los bautizados, los que asisten a misa, no conocen a Dios, no viven, no vibran, ¿qué futuro nos espera? Y entonces uno dice, yo no sé si esto sigue así, lo que va a pasar. Lo que sí sabemos es que nosotros podemos ser, no protagonistas, instrumentos para que Dios cambie las cosas. Y ahí es donde queremos estar. Por eso es tiempo de cambiar, es tiempo de santidad. Basta de mediocridades en nuestra fe. Es un momento de entrar en nosotros mismos y vivir lo que somos. Somos católicos, somos bautizados, somos hijos de Dios y por lo tanto, ¿qué espero para vivir mi fe? Bueno, el título que me venía a ponerle es tiempo de despertar, así como grande título, y luego la santidad. ¿Por qué? Porque la gente se deja llevar, ya veo que la gente deja llevar mucho por los títulos. Pues bueno, es tiempo de despertar y uno, a ver, ¿de qué nos va a hablar el Padre? ¿Ahora qué? ¿Viene una guerra mundial? ¿Viene un terremoto? Porque ya veo que hay mucha gente, perdón que le diga así, estoy ironizando porque hay mucha gente. Y se los voy a soltar ya de una vez y se los voy a recordar a lo largo del curso. Hay mucha gente que está preocupada por el aviso, está preocupada por los refugios, está preocupada por si va a faltar alimento o no, está preocupada si va a venir temblores o plagas, está preocupada si ya viene la Segunda Guerra Mundial o no. Y, y esto no está mal, porque es parte del plan salvador de Dios. Pero ¿saben lo que está mal? Que yo no veo una reforma de vida. Yo no veo una reforma de vida. Ahora sí entienden el título. Es tiempo de despertar. ¿A qué? A irnos a un refugio. Pero si ni siquiera vas a Dios, si ni siquiera te confiesas, si ni siquiera rezas, estás muerto de miedo. Porque también estoy descubriendo una cosa, perdón que se los diga, Yo sé que más de alguno que está escuchando esto, ahora se dan cuenta, el curso va a ser exigente. Dinero, no pedimos nada, pero va a ser un curso muy, muy exigente, muy exigente. Aunque me quede con uno, lo voy a hacer, porque es muy exigente. Como no estamos para bromas en la situación que vive la humanidad, pues nosotros tenemos que también jugárnosla toda. Entonces, yo he descubierto a muchas personas que se centran en estos aspectos, que son válidos, que van a suceder. Yo no lo estoy negando. Claro que va a venir un aviso, claro que va a venir una iluminación de las conciencias, claro que va a venir un castigo, claro que vienen unos nuevos tiempos, los fin de los tiempos, que viene después el fin del mundo. Si todo esto está en la palabra de Dios, nadie lo puede negar. De una u otra forma está en la palabra de Dios. Y luego después en algunas santos y en algunos, apariciones de la Virgen, por ejemplo, aprobadas de la iglesia. Yo no estoy hablando de los profetas que no sabemos si son verdaderos o no, hasta que la iglesia diga algo. Yo no estoy hablando de ellos, estoy hablando de lo que ya se conoce. Un Fátima, Salet, Quito, Ecuador, Quivejo, etcétera. Todas las apariciones que ustedes conocen, ahí está la clave. Bueno, entonces, la gente yo la veo muy centrada en eso, porque me escriben. Lo que les estoy diciendo, lo sé. De primera mano, la gente es que, padre, que si refugio, padre, que si aviso, padre, que... Y yo les pregunto, ¿rezas el rosario? ¿Te confiesas semanalmente? ¿Vas a la Eucaristía? ¿Estás leyendo la palabra de Dios? La respuesta es no, 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 no. ¿De qué te sirve saber lo del aviso si tu vida no se está modificando? Entonces estás yendo por miedo, que es a donde quería llegar. Hay mucha gente muy atenta con estos temas, por miedo. No sirve para nada entonces.
¿Por qué? Porque están bloqueados. No, no, ya padre, ya es hora de irnos. Digo, ¿a dónde? Hoy mismo, personas varias. Padre, ¿usted qué me dice del aviso? Yo ya estoy harto de estar respondiendo esto. Le dije, mira, ¿conoces la parábola de las vírgenes prudentes? Me dice, sí. Le digo, medítala. Medítala. Si tú estás en paz con Dios, no tienes nada que temer. Y si Dios te va a llevar a un refugio, no te preocupes, que Dios te va a llevar. Si Dios no es tonto, te lo va a ir diciendo. Pero la pregunta, que es a donde ya vamos a empezar, la pregunta es, ¿tú estás reformando tu vida espiritual? ¿Estás verdaderamente emprendiendo un camino de fe? ¿Un camino hacia la santidad? Esa es la pregunta. No si viene o no el Señor. ¿Cuántos de ustedes conocen, y no les voy a dar nombres porque son conocidos, sacerdotes, ingenieros, con nombres y apellidos, daban fechas, lugares, acontecimientos basados en la Escritura, en la palabra de Dios? No se han cumplido. Ninguno. Y yo la pregunta que hago, ¿y la gente está volviendo a Dios? Eso sí, si tú dices que vas a hablar del aviso, tienes, ¿qué te gusta? 700,000 visualizaciones. ¿Por qué? Por gente con miedo. Pero en cambio, tú propones un retiro de San Ignacio de Loyola para reformar la vida y te van 4. Eso no interesa al mundo. En cambio, si yo les dijera, si hubiera puesto este título, el Padre les va a dar la fecha del aviso, les aseguro que tengo, no sé, 500,000 viéndolo. Ahora sí, el Padre les va a soltar la fecha. Y ustedes, les aseguro que 500,000 estaría viendo este programa. Pero en cambio, les voy a hablar de reformar su vida espiritual. Todos, también yo voy a aprender, todos debemos aprender de Él para ser santos. Es la única forma de cambiar la historia. Es la única forma de evitar las purificaciones mayores que seguramente estarán por venir, que Dios nos quiere enviar. Si tú y yo reformamos nuestra vida, cambiamos nuestro corazón, comenzamos a vivir una vida virtuosa, una vida de gracia, un crecimiento espiritual serio, exigente, trabajando, luchando, el mundo cambia, porque tú y yo seremos instrumentos de Dios para evangelizar, para transformar, para convertir la humanidad. Por lo tanto, ahora sí ya entendieron el curso. Perdón que haya hecho esta introducción, pero me parecía importante, muy importante, porque lo que vamos a ver aquí es bellísimo, es un tesoro, pero también no les puedo esconder una cosa, es tremendamente exigente. Como ven, aquí yo no los veo, no cobramos nada, etcétera. Si alguien ya se asustó, puede cortar y se puede ir a dormir o a cenar. En cambio, los que se queden, vamos a escuchar al mismísimo Dios hablando al corazón del hombre. Yo simplemente voy a ser, pues, un, digamos, frágil o mal intérprete de lo que él dijo. Nosotros nos vamos a basar, ya estamos entrando en materia, nos vamos a basar en un libro que han configurado que se llama Vicios y Virtudes. Esta es la esencia. Si nosotros, que estamos por el bautismo, llamados a la santidad, comenzamos a cultivar las virtudes en nuestra alma y comenzamos a desterrar los vicios, que algunos de ellos ya estarán muy arraigados en nosotros, en nuestro corazón, entonces empezaremos a vivir como Dios quiere. Y ahora sí, ¿qué te va a preocupar lo que está pasando en el mundo? Al contrario, te va a ocupar hacer respuesta al mundo. Esos son los santos. ¿Tú crees que San Francisco de Asís no le habrá impresionado la podredumbre que vio en la Iglesia Católica en aquel momento? Claro que la conoció. ¿No le dijo el mismísimo Señor, repara mi iglesia? Podrida seguramente estaban los hombres de la iglesia. La iglesia no, santa,
porque su fundador es santo y su fuente es santa. Mas, sin embargo, en aquel momento histórico, por poner un ejemplo, la iglesia se estaba pudriendo por riquezas, por vanidades, por, no sé, por soberbias, todo lo que conocemos de aquel siglo, siglo XIII. Y entonces manda a un santo a reparar su iglesia. Reparando la iglesia católica, se reparó la historia. No mandó a otro soñador, guerrero, San Ignacio de Loyola, a otra vanidosa, como lo decía ella, que le gustaban mucho los chismes y etcétera, a esta Santa Teresa de Jesús y a San Ignacio de Loyola, no digamos San Juan de la Cruz, pero bueno, San Juan de la Cruz era muy bueno, pero estos dos no empezaron muy bien, después terminaron muy santos. ¿Y qué hicieron? Reformar la iglesia, reformar la historia. Esto es lo que necesita el mundo. Papa Benedicto XVI hace unos años, una frase que me tocó mucho, dice: los santos, los verdaderos reformadores de la historia y de la iglesia. Los santos. Pues ahora vamos a hablar, ahora sí entienden el título, ya es hora de despertar, es tiempo de despertar a la santidad. Pues vamos a basarnos en esas revelaciones que nuestro Señor Jesucristo le dedicó a Conchita, la beata ya, Conchita Cabrera de Armida. El libro se llama Vicios y Virtudes. Lo pueden encontrar en cualquier lugar, inclusive sé que está en internet, lo pueden encontrar en internet. Y yo lo único que hice, ahora lo voy a explicar, le di un esquema, porque ese libro habla de todo, tin, 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 tin. Entonces, yo, bueno, a lo mejor intenté ponerlo como un orden, pero el libro no es exacto porque sería muy largo el curso, aunque va a tener varias partes, ya se van a dar cuenta que vamos a llegar a la primera parte y vamos a ver ni un tercio del libro, porque es un tesoro, es lo que yo quiero compartir con ustedes, un tesoro que Cristo le compartió al mundo a través de la beata Conchita Cabrera de Armida. Por lo tanto, imagínense, ahora sí, está hablando el mismísimo Dios, porque está aquí presente y porque vamos a tratar de reproducir lo mejor posible lo que Él nos dejó como tesoro a esta beata. Bien, como les decía, muy exigente. Las cosas del amor son perfectas y la perfección cuesta. Exige dedicación, esfuerzo, trabajo, entrega, generosidad, amor, correspondencia, etcétera. Por lo tanto, yo no les puedo engañar. Yo no les puedo engañar. Yo lo he estado leyendo, ya lo leí el libro, estoy en la segunda lectura para preparar las cosas y la verdad digo, madre mía, lo digo por mí, digo, ni la mitad, yo creo ni el 1% yo creo que vivo de estas revelaciones. Mas, sin embargo, aquí no venimos a presumir si lo vivo o no, sino aquí venimos a escuchar a Cristo, qué es lo que espera de mí. Y el listón es muy alto, muy alto. El que avisa no es traidor, dice este dicho popular. Pues yo ya les avisé, muy alto el listón que Dios nos pone para llegar al cielo. Pero eso sí, queremos llegar al cielo. Tú y yo, porque hemos conocido el amor, hemos conocido que existe el cielo, etcétera, pues ahora queremos abocarnos al cielo sin perder tiempo. Y ahí vamos a aprovechar entre virtud y virtud o vicio y vicio, pues pondremos ejemplos, hablaremos de los santos, etcétera. Va a ser una riqueza, me parece a mí, muy importante. Se van a dar cuenta cómo las virtudes y los vicios están relacionados. Si yo cultivo una virtud, pues también las otras virtudes crecen. Si yo cultivo un vicio, vamos a ponerlo así, si yo cultivo un vicio, me arrastra con otros vicios. Es muy importante. Si uno se centra y van a descubrir la cantidad de virtudes, la belleza que el alma puede ser. Hace unos días pasó la memoria litúrgica de San Buenaventura. Bueno, para mí, un santo de admirar. Completo en todo. Inteligencia, humildad, pobreza, elocuencia, amor, generosidad, servicio, entrega, preparación, disciplina, sabiduría, fe, esperanza. No le faltaba nada a San Buenaventura. Ya les dije en la homilía, quien estuvo siguiendo la misa, les decía que su profesor decía, yo creo que este hombre, fíjense lo que llegó a decir,
Yo creo que San Buenaventura no conoció el pecado de Adán. Será tan puro que no conoció el pecado de Adán. Y recuerden que era amigo de otro súper santo, Santo Tomás de Aquino. Entonces, imagínate, un hombre como él marca la historia. Los dos, San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino, amigos, han marcado la historia de la Iglesia y de la humanidad. Hombres con disciplina, hombres preparados, hombres listos para amar a Cristo y para dar razón de la esperanza y de su fe a quien se lo pidiera. Bueno, vamos a crecer, nos vamos a santificar. Después de esto, vamos a estar muy preparados. Yo les recomiendo varias cosas prácticas. Ya voy a empezar. 1, papel, cuaderno y bolígrafo, listos para anotar. Yo no voy a fomentar su pereza, porque eso sería un vicio. Cuando yo termine de dar el curso, les vamos a poner el documento para que lo descarguen si quieren. El libro lo pueden descargar en cualquier momento, pero como yo les dije, estoy haciendo como un esquema del libro. Entonces, en menos páginas, un poquito menos páginas, te puedes leer la esencia del libro y te puede quedar para cualquier cosa, para tu meditación. Imagínate que tienes que dar una catequesis, si tú eres predicador, pues ya tienes una materia, aquí tienes, oye, un laico, lo que sea, ¿me puedes dar un curso de virtudes? El que quieras, lo tengo todo aquí. Bueno, entonces, pero esto no lo voy a dar antes, primero lo doy y luego lo entrego, no lo voy a dar antes, porque si no, lo van a imprimir y se van a poner a leer. Yo no quiero esto, quiero que escriban. Yo todo esto lo he escrito a mano, por eso me tardo mucho, porque cada virtud, cada definición, no la voy copiando, la voy escribiendo para que se me quede. ¿Qué estoy diciendo? ¿Por qué lo estoy diciendo? ¿Para qué sirve esto? ¿Por qué está relacionado con esta virtud, con este defecto? Bueno, entonces se las vamos a facilitar, pero después de haber terminado los temas. Cuando terminemos quizá esta primera parte del curso, pues un día antes o 2, se los dejamos para que ahora sí lo puedan descargar y ya terminamos esta primera parte que probablemente van a ser 4 o 5, pues ya lo pueden ir acumulando. Y es como un cuadernito, van a tener este material. Bien, ahora sí, arrancamos. Primero, antes de entender las virtudes y los vicios, hay que entender la gracia. Recuerden que la gracia es el don que Dios nos da, sobrenatural, que entra en nuestra alma y que esa es a través de la gracia, Dios nos va santificando. Entonces, vamos a tomar algunas pequeñas definiciones del catecismo de la Iglesia Católica para entender brevemente, porque lógicamente esto podría ser más profundo y habría que dar más detalles, más matices, pero al menos brevemente entender qué es la gracia, cuántos tipos de gracia existen, y ahora sí, cuando la gracia entra en mi corazón, que es Dios, la Santísima Trinidad viene con la gracia divina, y entonces la gracia, Dios a través de la gracia empieza, es como un campo o como esta flor, ¿no? Empieza a florecer. Si yo tenía arbustos, pues la gracia los va quitando, la oración, sacrificio, penitencia, sacramentos, tal, me va quitando los arbustos de este bello campo que tengo aquí en el corazón y empieza a dar fruto. Una florecita, después otra florecita, etcétera, y llegará a ser todo un ramillete de virtudes, que es lo que queremos alcanzar. Bueno, ¿qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Dice, nuestra justificación es obra de la gracia de Dios. Nadie se puede salvar si no es por Dios. Nadie puede ser perdonado de sus pecados si no es por Dios. Nadie puede recibir la gracia si no es a través de Dios. Por lo tanto, todo es un don. La gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos regala y nos invita a responder a su llamada. Él es el que toma la iniciativa. ¿Para qué? Para ser hijos de Dios. Uno de los grandes, regalos o tesoros que la gracia nos concede, nos permite ser hijos de Dios. Nos permite ser hijos adoptivos de Dios. Por lo tanto, coherederos de Cristo, hermanos de Cristo, podemos llegar al cielo, etcétera. No me alargo porque sería, como digo, yo no soy experto, pero este tema se puede extender muchísimo más. Nos hace partícipes de la naturaleza divina.
Recuerden que Él, siendo Dios, toma la naturaleza, se encarna en la naturaleza humana para que la naturaleza humana se divinice. Es impresionante. No se nos olvide lo que hizo Cristo por nosotros. Y después somos partícipes de la vida eterna. El que vive en gracia, lo que les decía, el que vive en gracia no tiene miedo de nada. Y no porque las cosas sean fáciles o que los tiempos sean buenos, sino porque yo estoy en gracia y todo lo que me pase es un bien para Dios, temporal o eterno. La vocación a la vida eterna es sobrenatural, viene de Dios. Es Dios el que nos invita, de Dios venimos y somos invitados a volver a Dios. La gracia es la participación de la vida de Dios. Lo que decía San Pablo, ¿no os dais cuenta que sois templos de Dios? Yo creo que todos tenemos que decir, pues no me doy cuenta, no lo sé. No me había dado cuenta que cuando la gracia entre en mi corazón, por ejemplo, si el sacerdote me absuelve mis pecados, la gracia divina entra en mi corazón. Dios habita en mí. Es un don gratuito la gracia divina que nos hace, Cristo nos infunde su vida a través del Espíritu Santo en nuestra alma sanada por el pecado. El pecado expulsa la gracia de mi corazón. Y si estoy en pecado, las gracias que Dios me envía, es un ejemplo, una imagen, perdón, es como si rebotan, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy en pecado, no toca en mi corazón. Entonces, ¿qué hace Dios? Pues manda una gracia mayor para que toque ese corazón duro que está en pecado y lo transforme y diga, yo quiero pedir perdón, yo quiero empezar una vida de nuevo. Y entonces voy a confesar. Entonces, la gracia de la conversión y luego después la gracia del sacramento. Ahora vamos a ver, hay 4 tipos de gracias que Dios concede al hombre. Pero se dan cuenta cómo el Espíritu Santo entra para convertir a un pecador. Si estoy en gracia, es el Espíritu Santo el que me da la gracia e impide, porque tentaciones vamos a tener. Si estoy en gracia, yo puedo protegerme y proteger la gracia divina en mi alma. Bueno, todo esto es bellísimo, es la vida espiritual. Si la entendemos y entendemos cómo Dios obra en mí, es que es fantástico. Déjalo todo en manos de Dios. Bueno, dice, la gracia santificante o divinizadora la recibimos en el bautismo, es la primera gracia y es la que expulsa el pecado original. Es en nosotros la fuente de la obra de la santificación. Con el bautismo empezamos, vamos a ponerlo así con un título bonito, comenzamos una historia de amor. Dios te da la gracia de quitarte el pecado original, te da la gracia santificante, la gracia habitual, y entonces, ahora sí, empiezas a crecer en la gracia. El pecado es el que rompe la gracia divina. La gracia santificante, estamos en el 1996 del Catecismo de la Iglesia Católica en adelante. Yo simplemente he sacado extractos, si no sería muy largo. Bueno, me voy a saltar esto y voy a ir a los 4 tipos de gracias. Y eso nos va a ayudar mucho. Existe la gracia santificante o actual, que es, vamos a decirlo así, es como un estado. Estoy en gracia. Y se recibe por medio de los sacramentos. Por eso decíamos, el bautismo es muy importante porque ahí empieza la gracia santificante en mí. Y no pierde la gracia. ¿Sí? O sea, el reto en la vida es no perder la gracia. Si uno pierde la gracia por un pecado mortal, porque si es venial, lo que hace es que disminuye su efecto en mí, en mi alma, por estar ofendiendo a Dios de forma venial, no es pecado mortal, no rompe la amistad con Dios, pero no permite que Dios obre plenamente en mí, porque yo le pongo obstáculos con mi libertad mal utilizada. En cambio, el pecado mortal rompe la gracia santificante hasta que no vuelva a recibir el sacramento del perdón, la confesión, no vivo en gracia. Imagínense, no es el tema, pero una persona que viva en pecado mortal habitual, su salvación está en riesgo.
En cambio, alguien que viva en gracia santificante continua, pues oye, habrá épocas en que sea más fervoroso, menos fervoroso, etcétera, pero se mantiene en gracia santificante, pues esa persona cuando fallezca, cuando sea llamada al cielo, va al cielo. Quizá tendrá que purificarse en el purgatorio, pero llega al cielo. Qué importante. Este tema es fundamental. Y yo me doy cuenta que estas cosas básicas, la gente no las conoce. Que eso es lo que les decía, me impresiona. No saben qué es la gracia, cómo estar en gracia, no saben distinguir si estoy en gracia o no estoy en gracia, o no están en gracia y van a comulgar cuando no deben, y entonces acumulan más pecados, etcétera. Bueno, dice, son propios de los sacramentos. También la gracia comprende los dones del Espíritu Santo. Cuando yo recibo un sacramento, recibo los 7 dones del Espíritu Santo. Imagínense, tengo todas las armas para luchar, toda la fortaleza de Dios para luchar, ¿sí? Y San Juan María Vianney dice una frase muy bonita sobre la confesión. Él dice, cuando uno peca mortalmente, pierde la gracia habitual. Y entonces dice, cuando uno se confiesa, dice, vuelves a quedar como si estuviera recién bautizado. Ahora entienden esto, es que es bellísimo. El bautizo me dio la gracia santificante, la gracia habitual. Los pecados me pueden o disminuir o truncar la gracia en mi alma. Para volver a recuperar, tengo que ir a confesar si fue pecado mortal. Si es venial, la confesión me ayuda a aumentar la gracia. Y entonces retomo como si estuviera recién bautizado. ¿Cómo nos ama Dios? Es que todo es misericordia en Él, todo es amor, todo es gratuito. Todo esto que vale infinito, yo quisiera saber que nos preguntáramos, ¿y cuánto me va a pedir Dios por esto? Solamente una cosa, querer, que tú correspondas a la llamada de Dios. Es lo único que te pide. No me digas que, por eso no sé qué santo, pero es muy buena la frase, dice, condenarse, para condenarse hay que trabajar, ¿eh? Para llegar al cielo, Dios lo pone simple, llano, asequible, fácil de adquirir, lógicamente con trabajo, exigencia, pero llegamos, porque Él así lo quiere. En cambio, condenarse, bueno, es que hay que trabajar, hay que odiar, hay que rechazar a Dios continuamente. Las gracias que Él me está enviando, continuamente decir no, 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 porque Él no se cansa de enviar gracias. Hoy he escuchado un documental sobre la Divina Misericordia muy hermoso, hecho en Venezuela, y el sacerdote es español, pero vive en Polonia, y decía eso, dice, nosotros no entendemos a Dios, no son sus palabras textuales, pero decía, ¿saben por qué no entendemos a Dios? Porque su misericordia no cambia. O sea, te ama a ti como grande santo y te ama a ti como grande pecador. Su amor es infinito. Y porque peques o porque le ames, Él te ama con amor infinito. Esto no entra en nuestra cabeza, no entendemos. ¿Cómo? No. Al que se porta bien, lo ama mucho. Al que se porta mal, es que lo desprecia, no quiere saber nada de él. Es una forma de expresarnos, que la Escritura utiliza estas expresiones, pero sabemos que no es así. Sabemos que Dios no cambia. Es su amor infinito por nosotros. Por eso Él está continuamente enviando su gracia. Por eso, para recibir la gracia santificante hay que preparar el corazón. Ya esta preparación es una gracia que Dios nos concede. El Espíritu Santo ya está actuando sobre nosotros. Fíjate, a lo mejor yo soy un pecador, no estoy buscando a Dios, no me interesa, que pasa mucho. Y resulta que me convierto, voy a una peregrinación, voy a un retiro, leo un libro, entro a una parroquia y hay adoración al Santísimo y quedo totalmente prendado, enamorado de Cristo y me convierto. Pues esa preparación para recibir la confesión, que sería la gracia habitual, también es una gracia de Dios. ¿Te das cuenta? Continuamente Dios está saliendo al encuentro del hombre. No se cansa de salir al encuentro del hombre. Bueno, yo creo que estamos ya terminando. La gracia santificante nos ayuda a crecer en nuestra vida espiritual, nos ayuda a ayudar a los otros en su crecimiento espiritual y hace crecer el cuerpo de Cristo en santidad
y en número. ¿Por qué? Porque quien vive en el amor desea compartir el amor. ¿Se dan cuenta que es fácil comprender el cambio de la historia? No hay que saberlo mucho. Lo que les acabo de decir cambia la historia. Tú déjate conquistar por Dios, Dios te transforma, no te preocupes que Dios te lanzará al mundo a evangelizar. Y entonces se edifica la iglesia, crece el número de bautizados, hay más bondad, hay paz en el mundo, servicio. Decía también en este documental un laico venezolano que lo conocí, porque yo estuve en Venezuela, y él me recibió en su casa, hicimos misión ahí con él, y decía, es tan fácil que el mundo sea diverso. Decía él, hablando de la divina misericordia, de la devoción, decía, si nosotros viviéramos las propuestas de Cristo en la devoción de la divina misericordia, el mundo sería otro. Bondad, perdón, paciencia, cercanía, servicio, entrega, etc. Son aspectos que la divina misericordia tiene para conmigo. Si yo esas cualidades de su amor las tuviera para mi hermano, el mundo cambia. Así de rápido y así de sencillo. Y fíjate dónde nace el documental de Venezuela, que vaya que están sufriendo los venezolanos precisamente por el egoísmo de unos pocos. Bien, pasamos a la segundo tipo de gracias. Son las gracias especiales, que normalmente les llamamos carismas. Carismas. Son gracias, son dones sobrenaturales dados por Dios a personas concretas para realizar una misión en servicio de los hermanos. Un ejemplo, el carisma fundacional es una gracia. Dios concede a un fundador, vamos a poner San Francisco de Asís, hablábamos de él. Acabamos de pasar también San Camilo de Lelis, San Camilo de Lelis, que también fue fundador de los camilianos. Ellos recibieron una gracia especial, solo ellos, para ponerla en práctica en la iglesia. La iglesia es la que configura los carismas, los ordena, los organiza, etcétera, para el servicio de los demás. O sea, es un don para otros. Es una gracia. Y aquí, fíjense, hay gente que tiene el don de lenguas, don de consejo. Voy a poner el ejemplo del don de consejo. O sea, yo recibo ese carisma del consejo, y cuántas personas vienen a esas personas, no sé, acaba de fallecer ahora hace poco, lo digo por si hay colombianos, es muy conocida la Madre Alicia de Medellín. Yo estuve varias veces con ella. De verdad era una mujer de Dios. No dudo que ella está descansando en paz. Con Dios ya la habrá recibido con un abrazo. Es fundadora y tenía un don de consejo impresionante. Todo el mundo la conoce precisamente por eso, porque todo el mundo iba a pedirle consejo. A lo mejor no conocerían muchas otras cosas de ella, pero el consejo de ella era un don que Dios le dio, fíjate, no para ella, sino para los otros, para servir a los otros. Ellos en sus cuestiones no tenían respuesta y ella les daba la respuesta inspirada por Dios. Era impresionante. Yo les voy a contar una anécdota. Yo estuve varias veces con ella y claro, yo lo que quería es que ella me dijera cosas para mí. Y yo cuando llegaba, como soy misionero, me decía, cuénteme, ¿qué ve allá afuera? Y yo le contaba. Y yo le decía, Madre Alicia, pero ahora cuénteme usted. No, sígame contando. Y yo, bueno, sigo contando cosas. Y luego ya terminaba y decía, pero ahora usted cuénteme, ¿cómo ve la iglesia? ¿Cómo ve las almas? ¿Cómo ve la situación del mundo? A ver, ¿qué es lo que Dios está pidiendo en estos momentos? Yo quería escuchar una voz pues muy, muy reconocida en la iglesia, en el mundo. En Colombia es muy conocida ella, en el mundo un poquito, pero en Colombia no cabe duda que la conoce todo Colombia, ¿no? Bueno, y no me dejaba, sígame hablando. Y yo decía, bueno, pues después encontraré otro que me aconseje, pero ella no. Ella quería que yo le contara cosas, ¿para qué? Para que pues ella asimilara toda esa información de las anécdotas que yo vivía, pues ya seguramente para poder comprender más cosas y poder seguir utilizando ese carisma que Dios le dio del consejo. Pero yo lo que quería era escucharla. Bueno, pero ya la escucharemos mucho en el cielo o a través de su intercesión. Tercero, son las gracias de Estado, se llama. Tercer
habíamos dicho que son 4 tipos de gracias, estamos ya en el tercero, las gracias de estado, que son las gracias que Dios concede según el estado de vida. Por ejemplo, la madre de familia. Yo ahora que me voy haciendo mayor digo, madre mía, ¿cómo aguantan, eh? Porque claro, uno se va haciendo mayor y la paciencia es más cortita, me imagino que todos lo percibimos, por eso necesitamos mucha virtud. Entonces, las mamás, ¿cómo pueden aguantar día y noche a un niño llorando? Entonces, pero es que yo le aguantaría 5 minutos y ya estaría desquiciado. Claro, porque tú no tienes la gracia de estado de una madre, por eso no lo entiendes. Y cómo la mamá le acaricia, le tiene, le sube, le baja, a ver si se duerme de un lado, del otro, y si es en la noche, pues se tiene que levantar, lo pasea, le canta, tal. Entonces, pero ¿cómo puede hacer una mamá algo así? Claro, es una gracia por el estado de vida. En cambio, alguno de ustedes dirá, pero ¿cómo un sacerdote puede estar ahí estudiando 6 horas, 7 horas seguidas? Es que no me atrae para nada. Claro, porque el sacerdote se tiene que formar para después poder decir algo interesante y algo recto de acuerdo a la palabra de Dios al mundo y no decir algo que haga daño a las almas. O por qué una persona consagrada pasa tantas horas en oración. Padre, yo aguanto un rosario, pero a mí no me pida 5. Y a lo mejor Padre Pío rezaba 50 rosarios al día. 50 rosarios al día, el Padre Pío. Entonces tú dices, pues no, yo no me siento llamado. Claro, era una gracia de estado, de su estado sacerdotal, que le llama a estar con Dios. Y él quería estar con Dios a través de María. Las gracias de estado. Por ejemplo, un político que le toca gobernar un estado, pues él podría recibir las gracias para ser un buen gobernante. Lo digo de podría, porque ustedes se dan cuenta que los que gobiernan las naciones, yo creo que, no sé, yo creo que no pasan de estos. Hay casi 200 países y no encuentras 5 gobernantes rectos. Y creo que me sobran dedos, 5 rectos. Bueno, terminamos con las últimas, que estas son muy interesantes. Las gracias actuales. Son las gracias que Dios me va dando en cada momento de mi vida, del día también. ¿Para qué? Para que yo sepa corresponder a la vocación que me ha dado. Imagínate, no sé, sacerdote, estoy en la calle y me empiezan a insultar. Y bueno, yo como humano me enojo también y lo primero que hago es responderle como le responde cualquier otro. Ah, tú me has golpeado, pues yo también te voy a golpear, ¿no? Dirías, pues es algo muy humano. Él te empezó a atacar, tú te defiendes. En cambio, él te empieza a atacar y tú no le respondes, le perdonas. Una gracia actual, San Esteban, el primer mártir, protomártir de la Iglesia Católica. ¿No se recuerdan que él le estaban apedreando? Imagínate recibiendo piedras. ¿Tú crees que no le dolía? Y él recibe una gracia en ese momento para decir algo que ha marcado la historia. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Imagínate, cualquier otro decía, no os preocupéis que a ustedes les va a caer el juicio, van a pagar cada uno de sus delitos, porque ustedes saben que es una injusticia, yo no he hecho lo que ustedes han dicho, me han calumniado, ya pagarán. No, la gracia que Dios le concede es de decir, Señor, recibe mi espíritu, Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Bueno, ya me he dado cuenta que ha pasado la hora, pues mañana vamos a continuar. Son varios días de curso con esta pequeña introducción. Creo que ahora sí entendemos un poquito cómo Dios actúa en mi alma. Pues mañana vamos a empezar a enumerar las virtudes que Dios espera que comencemos a cultivar. Vamos a dar la bendición. Jesús, hostia viva y santa.
les diste pan del cielo. que contiene en sí todo deleite. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste en memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. María, María de Dios, mirada llena de amor, tu silencio me inspiró a elevar mi corazón y plasmar mi sentimiento en oración.